5 de diciembre de 1945, 5 FT Avengers, al mando del experimentado capitán Charles Taylor, despegaron de la base aérea militar de Fort Lauderdale en Florida, en lo que en principio debería tratarse de una sencilla misión de práctica. Lo que no sabían los 14 tripulantes de aquellas aeronaves es que pronto aquel vuelo se convertiría en uno de los mayores misterios de desaparición en la historia, y que lo harían justo sobre el lugar más enigmático del planeta, el denominado Triángulo de las Bermudas. Una extensión de poco más de 1.000.000 de kilómetros cuadrados de océano, delimitado por Miami, Puerto Rico y las Islas Bermudas. Una misteriosa zona, protagonista de un sinfín de desapariciones y sucesos extraños a lo largo de la historia. El vuelo 19 nunca sería visto nuevamente, y tampoco lo haría un hidroavión Mariner con 13 hombres a bordo, que esa misma noche habían salido a la búsqueda del comandante Charles Taylor y sus hombres. Sin lugar a dudas, la desaparición del vuelo 19 con el tiempo se convirtió en el suceso clave que ayudaría a forjar de manera tajante la leyenda negra del Triángulo de las Bermudas. A lo largo de los años, surgieron innumerables hipótesis que trataron de explicar la desaparición de los 5 Avengers y el hidroavión Mariner. Desde abducciones alienígenas hasta ataques de grupos rebeldes nazis, pasando por monstruos marinos, agujeros temporales y olas gigantes. Lo cierto es que nunca se supo nada más de aquellos 27 hombres y 6 aviones, o al menos hasta ahora. Pues a 75 años de lo ocurrido, ha salido a la luz una nueva teoría que asegura que la historia de la desaparición del vuelo 19 podría dar un giro inesperado. La repentina aparición de un telegrama, enviado 21 días después de lo acontecido, ha dejado en jaque a los expertos investigadores del caso. Un telegrama firmado por el único tripulante que logró salir con vida del vuelo 19. Quédate con nosotros y descubramos juntos la verdad sobre la desaparición del vuelo 19, aquí en La Noche Paranormal. Bienvenidos. Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a La Noche Paranormal, espero que se encuentren muy bien. Son ya las 11:04 de la noche, transmitiendo desde Puebla capital en el país de México. Saludamos a todas las personas que se van conectando. Bueno, hace 75 años, precisamente hoy, 5 de diciembre, a esta hora, se había dado el pistoletazo de salida para comenzar con la operación de búsqueda más grande de la historia, al menos conocida en tiempos de paz. 300 aviones y alrededor de 40 barcos se habían dado lugar en las aguas cercanas a Fort Lauderdale en Miami, en las aguas del Triángulo de las Bermudas, para buscar no solo a los 5 Avengers que pudieron ser testigos en la introducción de La Noche Paranormal, sino también al avión Mariner 49 que había salido a la búsqueda del primer grupo. Realmente las cosas estaban bastante mal. Eso fue hace 75 años. Y es una de las historias de desaparición más famosas de la historia. Y también no solo eso, ¿no? Sino también de los enigmas más grandes en la historia de la humanidad, probablemente. Los amantes del misterio y de este tipo de temas, seguramente conocen muy bien el tema. Y hoy vamos a dar la versión tradicional. Vamos a conocer paso a paso lo que sucedió con estos aviones. Vamos a hacer una cronología de lo acontecido ese día, ese 5 de diciembre del 45. Pero no solo eso, sino también vamos a abordar una teoría totalmente nueva, aparecida hace unos cuantos meses, proveniente de un investigador y escritor de un libro. Más adelante vamos a dar el nombre del libro y vamos a dar el nombre del investigador. Una teoría bastante radical que podría explicar lo que realmente sucedió al vuelo 19 y por qué nunca se pudo saber nada más, nunca se encontró nada, nunca fue hallado algún indicio, al menos hasta ahora, ¿no? Vamos a explicar más adelante porque es bastante interesante lo que tenemos hoy
para todos ustedes. Bueno, saludando a los amigos de Enigma TV y de La Noche Paranormal. También a nuestros amigos de Evox y de Spotify que nos escuchan por ahí en formato podcast. Voy a tratar de ser lo más descriptivo posible, precisamente para que ellos también puedan seguir el hilo de la historia que tenemos hoy en día. Dejen ahí sus comentarios en la caja, también pues bueno, sus sugerencias, sus dudas. Vamos a estar ahí respondiendo. La idea es que sea una mesa de trabajo para que todos, bueno, podamos ir juntos desvelando lo que sucedió con el vuelo 19. Vamos a empezar hablando un poquito sobre el contexto de la época, lo que estaba sucediendo, ¿no? Estamos en diciembre de 1945. Recordemos que, bueno, la Segunda Guerra Mundial, el frente europeo había terminado en mayo con la rendición de los nazis, en mayo del 45, y en septiembre, bueno, en agosto se habían lanzado las bombas atómicas en Hiroshima y Nagasaki, y bueno, en septiembre se había rendido Japón, ¿no? Digamos que había quedado, se acabó la guerra europea y quedó el frente de Estados Unidos contra Japón y se acabó en septiembre que se firma la rendición. Entonces estamos en una transición entre pues la época de guerra y la época de paz, ¿no? Todavía no está muy claro porque inclusive obviamente está la amenaza latente de lo que se va a convertir posteriormente en la Guerra Fría, ¿no? Con los rusos. Entonces, bueno, el ejército de Estados Unidos realmente no sabe, más bien no ha comenzado, no ha terminado, más bien esta transición entre la paz y la guerra, ¿no? Todavía están en alerta, se hacen algunos patrullajes, se cree inclusive que hay algunas bolsas de resistencia, pues bueno, alemanas o japonesas que están pues actuando de cuenta propia. Realmente no, sí son tiempos de paz, porque ya no está la guerra, pero sí bueno, sigue la alerta, ¿no? Este es el contexto en el que se desarrolla esta historia. Estamos en diciembre, el 5 de diciembre del 45 precisamente. Y aquí, bueno, sucede la historia que relatamos en un principio. Hay un vuelo de entrenamiento. Son 5 aviones 5 aviones Avengers. Que estos aviones habían sido construidos recientemente para, bueno, desde el bombardeo de Pearl Harbor, para dar respuesta. Por eso es el nombre de los aviones Avengers, Vengadores, que precisamente pues bueno, se iban a utilizar más adelante en la guerra. Bueno, la historia del vuelo 19, obviamente, transcurre sobre el Triángulo de las Bermudas. Y este es uno de los primeros, bueno, misterios que vamos a abordar el día de hoy. Para los amigos que no conocen el Triángulo de las Bermudas, que supongo que deben ser muy pocos, estamos viendo en estos momentos una imagen. Vamos a dibujar un triángulo mental entre Florida. Digamos que estamos sentados en las costas de Florida, de Miami. Hacia la izquierda a mano izquierda tendríamos las Bermudas y a mano derecha tendríamos a San Juan de Puerto Rico. Esa área delimitada, ese triángulo formado en el océano de 1 millón de kilómetros cuadrados, vendría a representar el área del Triángulo de las Bermudas. Obviamente, pues bueno, es una zona bastante extensa, pero bueno, vamos a ver que más adelante, en este momento que transcurre la historia del vuelo 45, todavía no es conocida, todavía no tiene esta fama que va a adquirir posteriormente, y esto es precisamente porque la desaparición del vuelo 19 va a marcar un antes y un después en la historia del vuelo del Triángulo de las Bermudas, ¿no? En el 50 se le va a denominar el Triángulo de las Bermudas, se va a empezar realmente, hay investigadores que se empiezan a meter realmente con datos duros y directos en la desaparición no solo de este barco, perdón, de estos aviones, sino también de barcos anteriormente, desde épocas muy, muy anteriores. Inclusive lo habíamos comentado en un episodio de La Noche Paranormal, que Cristóbal Colón en 1492, en las bitácoras de viaje, ya muy cerca, ya fue en octubre, de hecho ya muy cerca de que llegara a las nuevas tierras, a América,
tiene un encuentro ahí con una luz en estas aguas del Triángulo de las Bermudas, ¿no? Pero no solo eso, también habían desaparecido algunos barcos como el Cyclops, también el USS Cyclops en 1918 con 306 pasajeros, y habían transcurrido una serie también de situaciones que posteriormente, pues bueno, alimentarían la leyenda del Triángulo de las Bermudas. También obviamente lo acontecido con el barco Mari Celeste, que también ya lo contamos en un episodio de la primera temporada de La Noche Paranormal. Bueno, obviamente estamos en estas aguas, ¿no? Estamos en el Triángulo de las Bermudas. Y bueno, el día 5 de diciembre de 1945, la verdad es que pues empieza totalmente normal para los integrantes de este vuelo de práctica, del vuelo 19. Aquel día, como lo comentábamos, se iban a hacer unas prácticas pues relativamente sencillas, iba a ser un ejercicio de bombardeo que no llevaba mayor complicación, vamos. Se había dispuesto que para este ejercicio se iban a tomar poco menos de 3 horas de vuelo. Era un vuelo de rutina. Y precisamente esto va a terminar derivando en muchos errores. Vamos a ver posteriormente que se presentan varios errores en el viaje del vuelo 19. Primero que nada, ¿por quién está compuesto el vuelo 19? Bueno, son 5 aviones Avenger, lo habíamos comentado. El TBM-3, liderado por el capitán Charles Taylor, que este personaje realmente va a representar va a ser uno de los protagonistas de esta noche. Realmente con él suceden varios acontecimientos. Él había sido un piloto de la Segunda Guerra Mundial, obviamente. Había luchado, había estado en activo. Y no solo eso, sino que también una anécdota curiosa es que Charles Taylor había volado al lado de George Bush padre, que posteriormente se convertiría en presidente de Estados Unidos. Entonces realmente era un piloto sobresaliente, muy experimentado, y que había estado en misiones activas, digámoslo así, de bombardeo sobre Japón y sobre algunas partes de Europa. Bueno, también estaba el avión TBM-1C, comandado por el capitán George Stevers, con el sargento Robert Gallivan, que era el artillero, digámoslo así, y con Robert Grubel, que estaba encargado de las telecomunicaciones. Obviamente recordemos que son aviones bastante rudimentarios en esa época, son los inicios prácticamente de la aviación. Entonces, bueno, un avión bombardero pues tenía que tener pues varios operadores, ¿no? El piloto básicamente solo se dedicaba a la navegación. Había una persona que se dedicaba a tirar bombas, que es lo único que realmente hacía, y otro que se encargaba de atender las telecomunicaciones. Bueno, también tenemos al 1C, al TBM-1C, liderado por TBM-1C, FT-81, liderado por Forrest Gerber y por William Lightfoot. Este avión obviamente tenía o contaba con un pasajero, un tercer pasajero. Sin embargo, aquel día pues bueno, había sufrido algunos inconvenientes y no había podido subir al vuelo. Así que es el único de los aviones que va a viajar con 2 tripulantes. Todos los demás van a viajar con 3. También tenemos al avión F-3, pilotado por Joseph Bossi, artillero Hernan Tellender y en la radio Burt Baluk. Y finalmente tendríamos al FT-36 con el capitán Edward Powers Jr., que va a ser uno de los aviones protagonistas más adelante de esta teoría radical que se está manejando, que trata de dar explicación a la desaparición del vuelo 19. También está como artillero Howell Thompson y como encargado de las telecomunicaciones George Paonessa, que va a ser nuestro protagonista principal esta noche. George Paonessa, de ascendencia italiana. No mencioné al artillero del capitán Charles Taylor, del Avenger FT-28, que iba liderando a este grupo de 5. Era George Devlin.
y estaba en la radio Walter Parpar. Bueno, aquí pudieron ver las imágenes del vuelo 19. Y como lo comentábamos aquella mañana en Fort Lauderdale, es cierto que no estaba o no se encontraban las mejores condiciones para volar, pero tampoco era algo que fuera a causar problemas, ¿no? Vamos, se podía realizar la práctica sin ningún otro inconveniente. Llovía constante, pero no fuerte. Y al menos los informes meteorológicos que se tenían en ese momento eran, pues bueno, de situaciones climatológicas, pues bueno, bastante parecidas a las que se habían vivido durante todo el día, es decir, bastante tranquilas. No obstante, obviamente, en ese momento no las predicciones climatológicas no son del todo exactas, hay bastantes problemas con ello. No se cuentan con los satélites que tenemos hoy en día, obviamente. Entonces, obviamente sí podían calcular el clima de algún lugar a través de alguna serie de artimañas, pero en zonas muy limitadas, digamos, no tenían gran alcance, ¿no? Y esto es lo que va a terminar por jugarles una mala pasada al vuelo 19. Bueno, el capitán Taylor, Charles Taylor, realmente, que era quien lideraba al vuelo 19, como lo comentábamos, era bastante experimentado, pero días atrás de que se llevara a cabo esta práctica, había empezado a sufrir algunas situaciones de estrés postraumático de guerra, ¿no? Obviamente en ese momento no era algo que se investigara, ¿no? Que se detectara, no había diagnóstico para esto, pero posteriormente, gracias a los escritos que quedaron y a las personas que se dedicaron a investigar los últimos momentos del capitán Taylor, lograron determinar que él no pasaba por una buena situación mental estable. Inclusive había evitado volar días anteriores, no quería subirse a un avión, obviamente no quería hacer la práctica, y aquel 5 de diciembre inclusive, había tratado de convencer a uno de sus amigos más cercanos para que volara en su lugar. Taylor no, bajo ninguna circunstancia, quería pues bueno, subirse a ese avión. No obstante, pues bueno, no le queda otra opción más que seguir, pues bueno, las instrucciones de el encargado en ese momento de Fort Lauderdale, y pues bueno, obviamente le ordenan continuar con las prácticas que se iban a llevar a cabo en la bueno, posteriormente, ¿no? Del vuelo 19. Ese día, a la 1:45 había partido el vuelo 18, un vuelo anterior, que también era un vuelo conformado por 5 Avengers, y bueno, obviamente se había retrasado por la situación del clima, y también digamos que no se habían puesto de acuerdo bien los capitanes, existieron ahí bastantes situaciones, ¿no? Taylor había tratado con varias artimañas ahí, de llegar tarde a las reuniones, ese tipo de situaciones, de retrasar la salida de los vuelos de práctica para que el vuelo 19, pues bueno, ya no volara, pero bueno, esto no funcionó. Entonces el avión, el vuelo 18 de práctica sale a la 1:45, que era en principio la hora bueno, destinada para el vuelo 19. Hasta aquí, obviamente, pues bueno, todo normal. Charles Taylor, pues bueno, no tiene otra opción que bueno, emprender el vuelo. Y bueno, el vuelo 19 saldría de Fort Lauderdale a las 2:10. Ya era una hora bastante, pues bueno, tarde, pero bueno, igual no representaba ningún problema, porque en principio no debía durar el vuelo más de 3 horas, entonces no iba a representar alguna complicación para ellos. El vuelo comienza normal y vamos a mostrarles el plan de vuelo que en principio tenían que llevar a cabo los 5 Avengers. Aquí estamos viendo en estos momentos, para nuestros amigos que nos escuchan, que nos ven a través de la página de Facebook, de YouTube, y también que nos escuchan a través de iVoox y de Spotify. Vamos a tratar de ser lo más descriptivos posibles. Bueno, el vuelo original consistía
en un viaje en línea recta, digámoslo, hacia el este, hacia mar adentro, unas 56 millas en línea recta. Ahí, sobre una isla que se llama Hen and Chickens, iban a realizar un ejercicio de bombardeo que no iba a tomar más de 20 minutos. Después de realizar este bombardeo, bastante sencillo, tenían que seguir en línea recta, seguir volando en línea recta otras 67 millas, dar una vuelta hacia el norte, hacia el noroeste, 60 grados hacia las islas Gran Bahamas, recorrer 73 millas y finalmente doblar otros 60 grados para completar un triángulo hacia Fort Lauderdale, o sea, para regresar volando 120 millas. Era un triángulo, pues bueno, bastante sencillo. Aquí lo estamos viendo en estos momentos. El triángulo iluminado en naranja, pues básicamente era el plan de vuelo original. Vamos a ver que esto no sucedió. Vamos a contar primero lo que aconteció aquel 5 de diciembre de 1945. Bueno, ellos salieron, se realiza el vuelo de bombardeo, hasta ahí no hay ningún otro inconveniente, y a partir de este momento es donde, a partir más o menos se estima que sobre las 2:30 de la tarde, ellos terminan de realizar el ejercicio de bombardeo. Como lo comentábamos, era pues bastante sencillo. Concluyen esa parte del bombardeo. El clima es bastante tranquilo, no tiene ningún inconveniente pese a la lluvia que estaba pues bueno, cayendo sobre esa bahía, y no tiene ningún problema. Se realiza el ejercicio de bombardeo, continúan, recordemos que tenían que continuar 67 millas mar adentro para poder doblar posteriormente hacia el norte y luego hacia el suroeste para completar el triángulo, ¿no? Pero pasa algo pues bueno, bastante llamativo en este punto. La historia que conocemos al menos es que después del bombardeo, por alguna situación muy extraña, el vuelo 19 no sigue el plan original. De hecho, se dice que en Cayo Cistern, que era un par de islas que se encontraban hacia adelante, a donde tenían que doblar en principio hacia el norte, que era la primera vuelta, digámoslo, en 60 grados hacia el norte, ellos no la ven, al parecer porque está entrando la tormenta. Lo estamos viendo en estos momentos. La tormenta viene entrando desde el este hacia donde están ellos, hacia la posición donde se encuentran ellos. Es decir, se la van a encontrar de frente, ¿no? Y no había forma tampoco de poder anticipar que una tormenta tan grande, de hecho fue el frente frío más fuerte en muchos años, el que entró aquel día, aquel 5 de diciembre. Entonces ellos se encuentran con vientos demasiado fuertes que en principio terminan por nublar la visibilidad del vuelo 19 de los 5 Avengers, por lo que no doblan en el punto en donde deben de hacerlo, sino que ellos continúan. Al parecer, las brújulas de Taylor, en este momento, del capitán Charles Taylor, que era quien estaba liderando el viaje, se averían, algo pasa. También se ha hablado, ¿no?, que en este punto, en el Triángulo de las Bermudas, pues bueno, suelen suceder este tipo de situaciones, y se achacan a un cambio a una alteración magnética, ¿no?, electromagnética, que hace que las brújulas no funcionen. Esto lo sabemos hoy. En ese momento, pues bueno, era imposible conocer esto, ¿no? Así que, pues bueno, la verdad es que los 5 Avengers están en este momento un poco desorientados, pero tampoco es una situación, pues bueno, bastante apremiante, ¿no? Ellos continúan unas millas adelante, están buscando una referencia visual para, bueno, más bien la referencia visual era el Cayo Cistern, para poder dar vueltas, pero no la encuentran. La verdad es que se pasan, aquí lo podemos ver en el mapa, hasta una serie de islas conocidas como Isla Gran Abaco.
Ahí encuentran esa referencia visual y piensan que se trata de Cayo Cistern. Aquí el problema es que los 4 aviones del vuelo 19, excluyendo a Taylor, obviamente, que era el líder, confían ciegamente en el instructor, en Taylor, porque tenía una gran experiencia de navegación, porque había estado volando en varias situaciones de combate y porque realmente era el mejor hombre disponible en esos momentos para que pudiera, pues bueno, guiarlos a través de esta misión. Así que, obviamente ellos confían ciegamente en, bueno, en un principio, ¿no? Vamos a ver un poco más adelante que tal vez no se hace. Ellos confían en esto, continúan su viaje, pero no saben que a Taylor le están fallando las brújulas. Y aparte pasa algo muy extraño con Taylor en este punto del viaje. Como decíamos, probablemente él sufría de este estrés postraumático de guerra que en algún momento lo desorienta y por alguna inexplicable razón, que hoy en día no se entiende tampoco, Taylor piensa que se encuentra en otro lugar otro lugar muy distinto a donde debería de estar. Él piensa que están sobrevolando el sur hacia el Golfo de México. Por alguna extraña razón, nadie conoce todavía la situación, pero él probablemente pudo haber pensado que todavía se encontraba en una misión de vigilancia en la guerra. Pudieron haber sucedido muchas otras situaciones, por lo que Taylor se desorienta bastante y empieza a creer en su mente, o empieza a dibujar una trayectoria totalmente distinta en su mente, ¿no? Recordemos que los otros 4 Avengers, pues bueno, confían ciegamente en la navegación de Taylor, pero a Taylor le están fallando las brújulas y aparte está desorientado. Entonces ahí es el primer problema. Entonces ellos llegan a la isla Gran Abaco, doblan 60 grados hacia el norte, piensan que esta es la referencia visual, pero se empiezan a dar cuenta que las referencias visuales del viaje, obviamente, no son las que ellos esperaban, ¿no? Obviamente no sabían que se encontraban varias millas adelante del lugar donde tenían que doblar en principio y que se encontraban sobre la isla Gran Abaco. Así que en este momento se desorientan totalmente, pero deciden pues bueno, continuar hacia el noroeste, digámoslo así. Ellos continúan su viaje doblando 60 grados, completando uno de los lados del triángulo. Pero en este punto, obviamente, Taylor trata de comunicarse con las torres de control precisamente para saber exactamente cuál es su posición, ¿no? Pero las torres de control, pues bueno, no lo escuchan y aparte, pues bueno, las circunstancias de la tormenta hacían difícil que se pudiera llevar una conversación clara entre ellos, ¿no? Prácticamente estaban volando solos, aunque sí es cierto que en algunos puntos del viaje son escuchados, ¿no? Pero no hay una comunicación constante, lo que hace que prácticamente estén volando a la deriva y con un capitán, un líder, que es Taylor, pues bueno, totalmente desorientado. Él no sabe dónde está, él piensa que están totalmente en un lugar distinto, ¿no? Los 4 Avengers restantes obviamente se empiezan a dar cuenta que la situación no está bien con Taylor, se empiezan a preocupar. Tenían combustible de sobra, no todos los Avengers llevaban los tanques llenos. De hecho, el único Avenger que llevaba el tanque lleno era Charles Taylor, que sí le daba una autonomía de vuelo por lo menos hasta las 8 de la noche, ¿no? Recordemos que en ese momento son alrededor de las 3:15 más o menos de la tarde. Ellos habían salido a las 2:10 y sobre 3:15 se dan cuenta que pues bueno, probablemente estén perdidos, pero que obviamente van a regresar. Esto no va a pasar más de una reprimenda, tal vez de alguna llamado de atención por no poner atención a las circunstancias del vuelo, pero tampoco es nada grave, ¿no? El problema es que continúan volando bajo el mando de Taylor y se dan cuenta que Taylor está totalmente desorientado. Ellos continúan volando hacia el noroeste, subiendo, alejándose de la costa de Fort Lauderdale, donde en principio deberían estar, y el problema es que los alcanza la tormenta. Ellos en un momento determinado están dentro ya de la tormenta que está entrando por el este,
las comunicaciones prácticamente empiezan a ser pues bueno, nulas, ¿no? Entre la torre de control, las torres de control que había en los diferentes fuertes militares que se encontraban a lo largo de la costa de Florida, obviamente. Y bueno, Taylor realmente nunca, al menos lo que se cree es que en este momento, no se sabe por qué, continúa desorientado, pero no quiere aceptar que él no sabe dónde están. Porque sabe que representa un gran problema. Si él le dice al vuelo que, o más bien a sus compañeros, que él no sabe dónde está, siendo el líder, pues bueno, probablemente cause pánico entre ellos. Así que él continúa volando buscando alguna referencia visual, prácticamente a la deriva, en medio de la tormenta. Ellos tienen que subir por arriba de las nubes para no ser alcanzados por los rayos que estaban cayendo en ese momento, en la lluvia apremiante. Y aquí se dan cuenta que prácticamente están en una situación ya bastante complicada. La verdad es que en este punto ya empieza a ser preocupante, ¿no? Sobre las 3:40 en Fort Lauderdale llegan a escuchar al capitán Taylor que pues bueno, se encuentra perdido, ¿no? Que perdieron el punto de la primera vuelta, que era pues bueno, la clave para que se llevara a cabo de forma correcta el vuelo. Ellos de hecho son escuchados por un otro capitán que se encuentra volando, de hecho con un grupo de aprendices ahí en Fort Lauderdale. No era el vuelo 18, era otro vuelo. El vuelo 18 probablemente ya estaba de regreso, ¿no? Bueno, no de regreso, sino ya estaba tal vez en la última parte de su vuelo. Y bueno, este capitán Cox empieza a escuchar a Taylor y se empiezan a comunicar entre ellos, ¿no? De avión a avión, que era una transmisión difícil. Obviamente las nubes, la lluvia, los truenos hacían esto bastante complicado. Las interferencias eran muy fuertes. De hecho, ellos llegan a escuchar bueno, transmisiones de la radio cubana, que se empieza a meter en las radiocomunicaciones. También en este aspecto la verdad es que es muy básico, ¿no? El conocimiento que se tiene todavía de radiofrecuencias y todas estas situaciones. Y es muy rudimentario. Cox, este piloto que les alcanza a escuchar, trata de orientar a Taylor, pero Taylor parece estar en otro lugar, parece estar en otra misión totalmente distinta, parece estar fuera de sí, totalmente desorientado. Y Cox le explica, o más bien le pide a Taylor que le diga en qué lugar está, ¿no? En dónde está, para que tratarlo de ubicar y pues bueno, darle alguna referencia, ayudarlo a regresar a Fort Lauderdale. Pero Taylor le responde algo que deja pues bueno, helados a obviamente los 5 Avengers, todo el grupo empiezan a escuchar pues bueno, la transmisión entre Taylor y Cox y se dan cuenta que Taylor está diciendo que están en un lugar totalmente distinto, ¿no? Y esto obviamente pues bueno, causa un sobresalto porque era imposible que ellos estuvieran volando en ese corto tiempo sobre el lugar donde decía el capitán Taylor, pero siendo una eminencia y totalmente experimentado en este vuelo, pues bueno, también era difícil no creerle. Por lo que Cox trata de orientarlo. Le dice que vuele hacia el norte y probablemente pues bueno, encontrará Miami en unos minutos más adelante. Inclusive le llega a sugerir que él vuele hacia el norte, Cox vuele hacia el sur y se lleguen a encontrar en algún momento y vuelen juntos, ¿no? Digamos, para guiarlo. Pero recordemos que Taylor está, que el vuelo 19 pues está en un lugar totalmente distinto, ¿no? Ellos están hacia el noroeste y según Taylor, pues bueno, ellos están volando sobre Key West, sobre esta línea amarilla, que como lo vemos es totalmente distinto, ¿no? Están en lugares opuestos a los que ellos creen. Entonces igual las instrucciones de Cox, pues bueno, no le iban a servir mucho. Pero bueno, Taylor está en este estado, ¿no? Estado mental totalmente despistado, alejado, no sabe qué es lo que tiene que hacer. Inclusive empieza a perder el liderazgo entre el vuelo, entre los miembros de los Avengers, que los demás capitanes que tratan de orientarlo y decirle que están cometiendo un error, ¿no?
que tal vez deberían ir hacia el oeste, porque realmente, digo, al final no había otra situación más fácil que volar hacia el oeste de donde habían salido, ¿no? Es decir, pues regresar por donde habían venido. Entonces, bueno, digamos que era la última salida que tenían, ¿no? Salirse totalmente de curso, pero pues bueno, volar hacia tierra firme. Entonces, bueno, tratan de que Taylor recapacite y que les dé la orden de volar hacia el oeste para encontrarse con Florida. Ellos obviamente sí tienen esta referencia, no muy marcada porque también están perdidos, no saben exactamente dónde están y está la tormenta aparte. Pero ellos sí saben que, bueno, la salida más fácil es volar hacia el oeste y, bueno, quitarse de problemas, ¿no? Obviamente Taylor no les hace caso en un principio. Continúan volando hacia el noroeste, obviamente. Y se empiezan a preocupar porque algunos de los Avengers, como decíamos, no tenían el combustible, los tanques de combustible llenos, ¿no? Hacia las 5:26 más o menos de la tarde, ellos continuaban haciendo este vuelo, pues que no iba prácticamente hacia ningún lado, que más bien los metía más hacia el océano Atlántico, hacia el norte. Pasa algo en donde ellos se dan cuenta que la situación realmente puede volverse bastante grave. Y es que a las 5:26, como lo comentábamos, ellos saben que les quedan, pues bueno, prácticamente ya una hora por mucho de luz, ¿no? Entonces, en medio de la tormenta, con las condiciones en las que estaban, totalmente desorientados, con un capitán que no sabía hacia dónde volaba y sin la luz del sol, pues bueno, se iba a complicar bastante la situación. Aparte, recordemos que no todos los Avengers tienen los tanques de combustible llenos. Entonces, esto es preocupante. Pero ellos obviamente saben, o más bien todavía confían en que pueden regresar, ¿no? Para este punto, obviamente recordemos, ellos habían salido a las 2:10, ya eran 5:26, es decir, ya tenían 3 horas y 16 minutos en el aire. Lo cual, pues bueno, obviamente agravaba mucho la situación. Algunos no tenían demasiado combustible para estar mucho tiempo en el vuelo, ¿no? Es decir, tenían alrededor de 4 horas de autonomía, 5, y ya habían gastado 3, ¿no? Entonces ya se empezaba a convertir esto en una situación límite. Obviamente para este punto ya Fort Lauderdale había sido avisado de que el vuelo 19 estaba perdido. Se empiezan a tomar algunas medidas. El teniente Poole, que era precisamente la persona encargada de la base de Fort Lauderdale, donde habían salido los Avengers, da la orden a los demás puestos militares que tenían pistas de aterrizaje que prendan todas las luces de las instalaciones, por si el vuelo 19 se queda sin luz, al menos tenga alguna referencia visual de dónde está la Tierra para poder para poder buscar ese punto, ¿no? Al menos para que al menos estuvieran sobre tierra firme, ¿no? El riesgo real en este punto es que se internaran en el océano y que cayeran ahí, ¿no? Aquí ya se está convirtiendo en una posibilidad bastante real. Y obviamente esto preocupa al personal de Fort Lauderdale porque bajo las condiciones en las que se encontraba, con una tormenta que no daba cuartel para nada, era prácticamente buscar una aguja en un pajar, ¿no? Que poder encontrar a los aviones si es que caían. Entonces al menos si estaban en tierra firme, o al menos si estaban cerca de la costa, cerca de las playas, pues bueno, podían acercarse con mayor facilidad, ¿no? Al menos en este punto lo que tratan de hacer es acercarlos. Pero aquí pasa algo pues bastante inexplicable, ¿no? Pese a la insistencia de los demás pilotos del grupo, Taylor, que era el líder, decide que den un giro. Obviamente él sigue desconcertado, no sabe dónde está, pero sigue pensando que está en Cayo Hueso.
es decir, que está volando sobre el Golfo de México. ¿Por qué? Nadie lo ha podido explicar, no saben qué es lo que estaba pensando en ese momento. Taylor estaba sobre Cayo Hueso, así que les da la orden de que vuelen hacia el norte, hacia el noreste, perdón, hacia el noreste, es decir, que hagan que den que tomen un rumbo, que sigan volando hacia el noroeste. Ellos estaban volando en principio hacia el norte, y esta decisión lo que iba a hacer era adentrarlos totalmente en el océano Atlántico, es decir, pues bueno, hacia mar adentro, donde estaba la tormenta. Y esta indicación, o al menos la indicación que da en ese momento, es que pongan todos rumbo hacia el noreste. Perdón, sí, hacia el noreste, es decir, que sigan alejando, y que dejen el rumbo así, fijo, hasta que alguno de los aviones de los Avengers quede con menos de 10 galones de gasolina, para que en ese momento todos cayeran, o todos bajaran, o se internaran en el océano, ¿no? Si iban a caer en el océano, al menos caer todos juntos. Esta es la idea de Taylor, porque si, obviamente, como tenían tanques de combustible o reservas distintas, entonces iban a ir cayendo en lugares distintos, y esto iba a dificultar totalmente la búsqueda, ¿no? Si ya era difícil bajo esas condiciones, pues bueno, era más complicado, era más fácil hacer una misión de búsqueda para buscar a los 5 bombarderos juntos, a hacer 5 operaciones para buscar a 5 bombarderos que estaban en distintas posiciones, ¿no? Había que hacer bastantes cálculos, que sí se realizaron realmente. Y de hecho, desde Banana River, que es otro fuerte militar que se encuentra sobre la playa de Florida, llegan a calcular la posición aproximada del vuelo 19. Se dan cuenta más o menos sobre dónde podrían estar. Obviamente la orden de Taylor, bueno, al menos lo que se cree es que fue acogida por todos los demás pilotos sin ningún reparo, ¿no? Y aquí hay algo muy importante. Estaban volando todavía bajo las órdenes, bajo el modelo de vuelo de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, esto implicaba que tenían que seguir a su líder, sin importar si esta decisión los llevara a la muerte. Cualquier otra decisión era tomada como sublevación, como deserción, como amotinamiento, como abandono, y obviamente los llevaba a una corte militar. Entonces hay que tener muy en cuenta esto, y es lo que hablábamos al principio acerca de la transición. Todavía no estamos completamente en tiempos de paz, todavía hay muchas cosas que no han cambiado. Los protocolos siguen siendo los que se manejaban bajo la guerra, ¿no? Bajo la Segunda Guerra Mundial. Entre ellos ¿no? Esta decisión de que tenían que seguir a como dé lugar al líder, aunque los llevara a la muerte. Bueno, la historia original concluye en que esta es la última posición que tiene el vuelo 19, es decir, se llega a concluir que los vuelos, esto sin ninguna prueba, ¿no? Porque nunca se encontró nada del vuelo 19, pero al menos lo que se piensa es que los 5 Avengers cayeron. Obviamente continuaron volando hacia esta dirección que les había indicado Taylor, y cayeron los 5 juntos cuando alguno de los aviones se quedó sin combustible, o más bien se quedó con menos de 10 galones. Todos bajaron y se estrellaron al mismo tiempo, que ya de por sí era una situación complicada, porque un amarizaje era una situación pues bastante difícil para los aviones de esa época. De hecho, era preferible saltar en paracaídas, pero bueno, era una decisión que se tenía que tomar en conjunto. Y aquí realmente es cuando las personas que se encuentran en tierra siguiendo el vuelo 19 piensan, o más bien cometen un error que posiblemente propicia que el vuelo 19 continúe desaparecido hoy en día, que es, ellos piensan que el vuelo 19 está viajando como una unidad sólida, compleja, es decir, como si los 5 Avengers formaran parte de un grupo, digámoslo, lo cual no era así. Era un vuelo de práctica, sí, era una unidad asignada,
al capitán Taylor, y aunque lo conocían todo mundo, que era una eminencia, pues realmente no habían convivido juntos los demás capitanes los demás capitanes y los miembros de la tripulación, ¿no? Obviamente se conocían, pero no había pues no amistad, pero sí camaradería, ¿no? No existía. Pero ellos, obviamente, en Fort Lauderdale, que son las personas que empiezan a realizar las labores de búsqueda, perdón, Fort Lauderdale y Banana River, piensan que esto es así, que están buscando a una unidad completa. Lo cual obviamente vamos a ver más adelante que posiblemente no era así. Bueno, la última comunicación conocida al menos del capitán Taylor, le indican, básicamente le piden al teniente Taylor que vuele hacia el oeste, porque ellos están perdidos, que es lo que decíamos, ¿no? Digo, al final de cuentas, aunque estuvieran perdidos y volaban hacia donde donde se encontraba la playa, pues bueno, al menos se iban a desviar algunos kilómetros, ¿no? De Fort Lauderdale hacia el sur o hacia el norte, pero pues bueno, iban a llegar a tierra firme, ¿no? Entonces esa es la orden que reciben desde las torres de control, que escuchan al vuelo 19 y le piden a Taylor que haga esto, pero Taylor dice que ni siquiera sabe dónde está el oeste, que el mar es totalmente distinto, ¿no? Que inclusive no se parece nada a las condiciones de vuelo que él haya experimentado, lo cual obviamente pone en advertencia a las torres de control, porque se dan cuenta que no saben ni siquiera en dónde pueden buscar, ¿no? Más o menos los tenían ubicados, pero posiblemente no estaban ahí. Entonces, bueno, la última comunicación que se tiene es Taylor diciendo que, bueno, no saben dónde están, que las condiciones del clima y la tormenta es bastante dura, y que de hecho esto es lo que van a propiciar, también alimentar el mito no el mito, ¿no? Porque obviamente no lo hemos explicado, pero sí va a acrecentar la leyenda del Triángulo de las Bermudas. Es una frase que dice, que comenta que el mar es completamente distinto, que parece como si estuvieran en otro lugar. Y esa es la última comunicación que se tiene con Taylor, con el capitán Taylor y con cualquiera de los del vuelo 19 de los Avengers. Se cree que para las 18:30, es decir, para 6:30, a las 6:30 de la tarde, pues bueno, ya habían caído al mar, pese a que Taylor, que sí tenía el combustible, los tanques de combustible llenos, tenía una autonomía más o menos hasta las 8 de la noche, más o menos. Podía volar todavía el avión 2 horas más, ¿no? Pero, como lo decíamos, la idea de Taylor era caer todos juntos para que facilitara su búsqueda. Sobre todo en el océano y en unas condiciones, de todos modos, era muy improbable que él los encontrara. Pero bueno, en principio era una idea, pues bueno, buena, ¿no? De emergencia. Pero no sucedió. Al menos es lo que se piensa, ¿no? Obviamente, como decíamos, desde Banana River ya se había calculado la posición. Hay una teniente de nombre Ellen Sorenson que hace unos cálculos extraordinarios. Ella toma la cantidad de combustible que tenían, empieza a analizar el viento, la dirección del viento, cómo había entrado, cómo había afectado probablemente a los aviones, y determina una posición en donde se dirige en principio la búsqueda del vuelo 19. Obviamente en este momento desde la base saben que, bueno, es una situación límite de emergencia y que tienen que poner todo lo que tienen a la mano para buscar a esos pilotos y a esos aviones, ¿no? Y aquí pasa algo pues bastante interesante. A las 19:27, es decir, a las 7:27 de la tarde, desde Banana River, que era precisamente el fuerte militar donde se llevaban a cabo todas las operaciones de emergencia, era este fuerte dedicado solamente a las emergencias, vaya, entre cuerpos militares, ¿no? Si tenía problemas un barco, si caía un bombardero, un avión, si un portaaviones tenía algún problema, pues bueno, primero Banana River era el encargado de, bueno, organizar la operación de búsqueda.
Desde ahí salen dos aviones. Dos hidroaviones, que son, bueno, eran aviones bastante grandes, con un combustible, con tanques de combustible enormes, que les daban una autonomía de vuelo bastante superior a la de cualquier otro, con 13 pasajeros. Sale el Training 49, 13 pasajeros, y sale el Training 42 a buscar desde los aires un posible punto donde pudieron haber caído los Avengers del vuelo 19. Esto sucede, obviamente. Ellos se acercan a la posición que les habían otorgado, que era, como lo comentábamos, hacia el norte, adentrados hacia el Océano Atlántico. Es la última posición conocida porque se reciben algunas comunicaciones, y como decíamos, es el lugar donde se le escucha por última vez, el lugar aproximado donde se le escucha a Taylor más o menos por última vez. Bueno, en este momento pasa algo que posteriormente se le iba a criticar a la base de Fort Lauderdale, que es que prohíbe que los aviones salgan en búsqueda del vuelo 19. Y es una decisión controversial, pero digamos con bases, ¿no? Ellos querían evitar que más pilotos, más aviones se perdieran en la tormenta, en una tormenta bastante fuerte. Así que básicamente solo hay dos. A esa hora, que son las 7:27, ellos habían caído aproximadamente a las 6 de la tarde. Entonces llevaban probablemente una hora, al menos de lo que se cree, ¿no? Es la versión oficial. Llevaban al menos una hora en el mar. Una hora y media en el mar. Y el Training 49 y el Training 42 son los únicos aviones que los están buscando desde el aire. Los demás son barcos que los están buscando en el mar. Pero bueno, con esas condiciones y con las olas extraordinarias era imposible que los vieran, ¿no? Aunque llevaban bengalas de emergencia y toda esta situación, pues probablemente era imposible entre la tormenta y las nubes, todo esto, verlo, ¿no? Así que básicamente solo hay dos aviones buscándolos, al menos las primeras horas. Pero sucede algo. A las 8:15, mientras el Training 49 se está acercando a la zona donde probablemente se encuentre el vuelo 19, hay una explosión en el aire, y esto lo reporta un portaaviones, un barco que está cercano a la zona, no tan cerca, pero bueno, alcanzan a ver una bola de fuego en el aire. Y esta es la última posición conocida del Training 49. En ese momento también se pierde el avión que había salido a buscar a los 5 aviones Avenger originales, ¿no? Al vuelo 19. Y esto obviamente también alimenta la leyenda del Triángulo de las Bermudas, ¿no? Ya se habían perdido 6 aviones, los 5 Avenger más el Training 49, y los 13 pasajeros del Training 49 más los 14 pasajeros del vuelo, más bien los 14 tripulantes del vuelo 19, de los 5 Avengers. Por lo cual todo esto ya era una locura. Obviamente la operación de búsqueda ahora ya no se están buscando solo 5 aviones, se está buscando también el 6º avión. En las condiciones de tormenta, la tormenta no disminuye en ningún momento, es un frente frío, entonces tiene que continuar, ¿no? Digamos. Sí, la verdad es que en este momento ya la situación es bastante complicada. No sabemos realmente si esto ocurrió así, como se los acabo de contar, pero bueno, básicamente esa es la historia del vuelo 19. Nunca se encontró nada, nunca encontraron indicios en principio, ¿no? Sobre dónde pudieron haber caído, qué es lo que había sucedido con Taylor. Las comunicaciones sí realmente están en un informe de 500 páginas, que lo pueden consultar en las páginas de... está desclasificado, me parece que en la página de la CIA. Vamos a dejar ahí el link para que puedan checar este informe de 500 páginas. Realmente son bastante confusas, ¿no? Como decíamos, había mucha interferencia, no se escuchaban bien entre ellos, era difícil. Lo cierto es que no hay ningún indicio de qué pasó con el vuelo 19. Simplemente desapareció. No se sabe si estalló, no se sabe si todos cayeron juntos, si se hundieron en los aviones, si saltaron en paracaídas. Esto alimentó obviamente,
como lo comentamos en el principio, pues bueno, todas las versiones que aseguraban que, pues bueno, tal vez pudieron haber sido abducidos, ¿no? Inclusive hasta por extraterrestres. Que había olas gigantes que pudieron haberse tragado de alguna forma a los aviones. Inclusive se hablaban de agujeros de gusano, ¿no? Que podían encontrarse alrededor y que habían sido propiciados por la tormenta, que probablemente donde entró el vuelo 19 y donde ya nunca salió, ¿no? Todas estas teorías que les acabo de comentar, aunque puedan sonar descabelladas para algunos y para otros suenen muy reales, todas tienen la misma validez, porque no se sabe, al día de hoy continúan desaparecidos. Y esta es la historia, la cronología de lo que sucedió con el vuelo 19 y los 14 tripulantes que se encontraban en ese momento. Es una situación muy compleja, ¿no? En principio no se sabe qué pasó, dónde están, cuáles fueron las condiciones. El informe sale ya mucho tiempo después, entonces igual pues no ayuda mucho. Las posiciones de radio pues tampoco. Aparte tenemos la situación de que se perdió el Training 49 que los había ido a buscar. O sea, realmente todo había sido, todo lo que podía haber salido mal en ese vuelo, pues bueno, salió mal. Ellos probablemente nunca supieron dónde estaban, ¿no? Y esto ayudó a acrecentar durante muchos años, como lo comentamos, pues bueno, la leyenda negra del Triángulo de las Bermudas. Realmente tuvo que ver algo, realmente sucede algo en esas aguas, pues posiblemente sí, ¿no? Porque todas las desapariciones, todas las circunstancias que han acontecido en ese lugar, nos dirían en un principio que algo raro sucede, al menos ahí, ¿no? Como decíamos, lo de Colón, lo del Mari Celesti, el Cyclops y muchas otras. De hecho, hay un libro que salió, bueno, tiene muchísimo tiempo, que se llama El Triángulo de las Bermudas, de Charles Berlitz, donde enumera todas las desapariciones o acontecimientos extraños que habían sucedido en el Triángulo de las Bermudas. Es bastante interesante y es de fácil lectura. Si a ustedes les gusta realmente este tema, pues bueno, es de lectura obligada. Ahora, que el vuelo 19 haya desaparecido en esas, por circunstancias, como lo decíamos, complicadas o que extrañas, digámoslo así, vamos a dejarlo, vamos a calificarlo así, que haya desaparecido bajo circunstancias extrañas, pues no es algo que no vamos a poder, que hasta el momento, al menos 75, 74 años después, no sabíamos, ¿no? Que todas las hipótesis eran válidas hasta que no se encontrara algún indicio. Pero aquí sucede algo bastante interesante. En 2019 hay un investigador y escritor español de nombre José Antonio Ponseti. José Antonio Ponseti es él, pues bueno, se da cuenta, más bien no se da cuenta, él tenía conocimiento de esta situación que había acontecido con el vuelo 19 leyendo precisamente el libro de Charles Berlitz y se empieza a adentrar a la historia. Él vivía en Miami, entonces él de alguna forma le llama la atención lo que había acontecido, se acordaba de que alguna vez había leído ese libro y empieza a investigar qué es lo que había sucedido con el vuelo 19. Él realiza una labor de investigación pues bastante interesante y logra sacar a la luz nuevos datos, esto sucede en 2019, acerca del vuelo 19 que nos hacen pensar que tal vez la historia fue completamente distinta. Bueno, lo primero es que al parecer sí hubo un sobreviviente al vuelo 19, a lo que aconteció en el vuelo 19. Y esto se llega a tomar en determinación de que
Algunos días después de lo que había acontecido, de hecho son 21 días después de lo que de la tragedia del vuelo 19, al hermano de George Paonessa, que era uno de los tripulantes del vuelo 19, él iba en el FT-36, como lo comentábamos, con el capitán Edward Powers y con el artillero Howell Thompson. Bueno, George Paonessa tenía a toda su familia viviendo en, me parece que es en Nueva York. Sí, es en Nueva York. Ellos están viviendo ahí y de momento, de un día a otro, el hermano de Paonessa recibe un telegrama desde Jacksonville, un lugar pues bueno, relativamente alejado de Nueva York. En el telegrama, que es el que les vamos a mostrar en este momento, ahí está. Para nuestros amigos de Spotify y de Evox, vamos a leerlo. Básicamente dice Joseph Paonessa, va dirigido a Joseph Paonessa, es de Western Union este documento. Y él dirige unas palabras hacia más bien es este telegrama dirigido a Joseph Paonessa, que como lo decíamos era el hermano de George Paonessa, que en principio había perecido, al menos se había perdido con el vuelo 19. Recibe este telegrama que dice: te han informado mal sobre mí, yo estoy muy vivo, y firma Georgie. Georgie era el nombre de cariño, el sobrenombre con el que le llamaban su madre cuando era pequeño. Entonces el hermano de George Paonessa se da cuenta de que su hermano tiene que estar vivo, de que de alguna forma tuvo que haber sobrevivido al accidente del vuelo 19. Pero ¿cómo es esto posible si no se conocía nada? Ellos empiezan a indagar al respecto y José Antonio Ponseti, que es precisamente la persona que logra dar con estos documentos bastante interesantes, propone empieza a indagar más bien en lo que había acontecido. Se empieza a adentrar más en la historia de este tripulante de George Paonessa. Y obviamente se empieza a adentrar más a su vida. Él descubre que George Paonessa, por ejemplo, era de ascendencia italiana, que era un excelente navegante, era una de las personas que sabía interpretar muy bien las posiciones, los mapas, dependiendo de los lugares donde se encontraban. Realmente era una persona muy sobresaliente en ese aspecto. Y él iba en el vuelo 19, ¿no? Él era una de las víctimas. Bueno, él se adentra en esta historia del vuelo 19 y llega a un par de conclusiones después de analizar los vuelos que habían tenido lugar. Él llega a conclusiones nuevas. Lo primero que descubre, y lo más importante, es que el vuelo 19 no funcionaba como una unidad sólida, como lo comentábamos. De hecho, estaba compuesto por dos grupos. El primero era Charles Taylor, el líder, y Joseph Bossy. Ellos eran marinos. Ellos pertenecían a la marina, al cuerpo de marina. Entonces tenían una forma de proceder determinada. Y los otros tres pilotos, que era George Stevens, Forrest Gerber y Edward Powers, eran marines, junto con toda la tripulación que llevaban. Entonces digamos que los marines son un cuerpo de élite dentro de la marina, ¿no? Vamos a hacer la distinción ahí. Entonces tenían formas de actuar totalmente distintas. Los marines son el cuerpo de élite y digamos que ellos funcionaban como una unidad sólida, pero entre ellos. Lo cual pudo haber propiciado que en algún momento del vuelo 19 sublevaran la autoridad de Taylor, ¿no? Vamos, que se separaran los bandos. Charles Taylor y Bossy, los marinos, siguiendo obviamente a Taylor, que era el líder, y los otros tres separados y tratando de tomar decisiones totalmente autónomas. Es decir, tratando de regresar a tierra, aunque les costara una corte marcial probablemente, ¿no?
él empieza a investigar esta situación y llega a un par de conclusiones totalmente distintas a las que se venían manejando. Y más adelante son respaldadas por más información que él consigue. Pero bueno, lo principal era ese telegrama que le daba a indicar que alguien sí había sobrevivido al vuelo 19, que es lo más increíble, ¿no? Como un vuelo que al día de hoy continúa desaparecido tenía un sobreviviente. Entonces, ¿por qué nunca había contado qué es lo que sucedió? ¿O ¿por qué nunca regresó? ¿Por qué nunca salió a la luz esto, no? Posiblemente él se da cuenta que la familia de George Pound es así, que lo buscó, tal vez lo encontró, pero había una situación, como lo comentábamos, volaban bajo las reglas de la Segunda Guerra Mundial, seguir a tu líder aunque te lleva a la muerte. Entonces él tenía, en principio lo que se piensa es que George Paunes, aunque había sobrevivido al vuelo 19, que ahorita vamos a contar cómo, aunque había sobrevivido, pues bueno, no quería salir a la luz porque esto le iba a costar, pues bueno, una corte marcial, ¿no? Que le iba a traer muchísimos problemas. Esto no lo podemos saber, obviamente. Pero bueno, la conclusión a la que llega, que es muy interesante, a la que llega este señor Ponseti, es que cuando se da el vuelo, la primera parte del vuelo básicamente es lo que se cree oficialmente, ¿no? Pero lo que él retrata en su libro de investigación es una novela de investigación, es una investigación plasmada en forma de novela. La conclusión a la que llega es que cuando ellos la primera parte del vuelo la realizan normal, como lo comentábamos, se hace el bombardero, continúan, se pierden, no pueden dar la vuelta en Cayo Cistern, continúan unas millas, el capitán Taylor da la orden de que ellos vuelen hacia el norte, hacia el noroeste, es decir, hacia arriba, hacia el océano Atlántico, y en este punto los marines se empiezan a dar cuenta que algo está sucediendo con Taylor y que no está pensando claramente. Entonces los marines tenían no solo los marines, todos los tripulantes tenían una frecuencia secreta en donde podían comunicarse sin que se diera cuenta el líder. Ellos la acordaban un número y a través de esa frecuencia todos se empezaban a comunicar. Lo que se cree es que cuando se acerca el final, cuando se empiezan a quedar ya pues en una situación escasa de combustible, que era uno de los marines, precisamente Stivers era el que llevaba el tanque, pues bueno, más vacío, o menos lleno más bien. Ellos empiezan a actuar como una unidad y se separan del grupo principal, es decir, se separan de Bossy y de Taylor, que ellos sí continúan bajo las órdenes de Taylor. Ellos se separan y toman un rumbo totalmente distinto. Ellos ya deciden tomar el rumbo hacia el oeste, aunque les cueste un regaño y la corte marcial a ellos no les importaba. Ellos toman esa decisión como unidad propia, como marines. Stivers, Gerber y Powers, ellos deciden volar y regresar hacia el oeste en algún momento, es decir, desconocen la autoridad de Taylor, por lo cual se separa y se hacen dos grupos. El de Taylor, que sí, básicamente la posición o la última posición que llegaron a escuchar desde Banana River probablemente sea nada más la de Taylor y la de Bossy, que continuaban juntos, y los demás. Para este punto, cuando se indica el último giro, que como lo comentábamos, es en el momento en que Taylor decide poner rumbo hacia el noreste, es decir, adentrarse a otro vuelo, otro giro, adentrarse hacia el Atlántico. En este punto ellos deciden abandonarlo y ya dirigirse hacia el oeste. El problema es que, al menos lo que piensa Ponseti, es que sí, realmente lo hicieron. Se separan en dos unidades distintas y toman un rumbo hacia el oeste. Y en 1960, que esto es una de las partes principales de la investigación que realiza Ponseti, hay un hallazgo de una persona, es un abogado que en el futuro se va a terminar convirtiendo en un juez importante. Él, junto a un par de amigos, solía realizar viajes a los Everglades, que como sabemos es una reserva
natural de Estados Unidos, donde hay pues bueno, eh, caimanes, panteras, todo esto es una reserva ecológica, ¿no? Más bien. Y realmente ahí ocurre un hecho sin precedentes. Y es que en alguna parte de los Everglades hay este abogado, como lo comentábamos, hace un hallazgo extraordinario. Se llama Graham Stickleter. Y en 1960, en un viaje en los Everglades, encuentra uno de los aviones del vuelo 19. Dentro de ese avión que encuentran en los Everglades, que como lo sabemos es una zona pantanosa más que nada, ¿no? Con un poco de agua, a veces, pues bueno, algunas extensiones de tierra, pero básicamente es un pantano enorme. Ellos encuentran este aparato. Ellos no saben obviamente no saben que pertenece al vuelo 19, dan aviso a la Fuerza Armada de Estados Unidos y obviamente ellos se internan, ellos conducen al personal de la Fuerza Aérea y logran identificar, pues bueno, casi de inmediato que ese avión pertenecía al vuelo 19 y que el avión era del capitán Edward Powers. Es decir, el avión donde viajaba George Paonessa. En ese avión, más bien en ese hallazgo, ellos se dan cuenta, más bien en principio, Stickleter junto con su amigo, se dan cuenta que adentro solo hay 2 cadáveres. Se cree que el de Powers y el de Thompson, ¿no? Que era el capitán y el artillero, pero falta uno porque obviamente ese avión llevaba 3 tripulantes y el que falta es George Paonessa, lo cual obviamente le da una certeza, o más bien apoya la teoría de que Paonessa sí de alguna forma había sobrevivido al vuelo 19 y que sí había mandado ese telegrama, ¿no? Desde Jacksonville. Esta es una teoría pues bastante interesante, pero sin ninguna prueba, pues bueno, básicamente vendría a representar o vendría a sumarse a todas las otras teorías que se conocen hoy en día, ¿no? Pero bueno, este hallazgo es bastante importante porque nunca se da a conocer a la opinión pública. Y de hecho a Graham, a la persona que lo encuentra en el 60, pues bueno, se le da la orden de que debe callar, de que no debe seguir investigando porque posiblemente pueda pagar muy caro el precio de, pues bueno, de intrometerse más en esta situación. Se oculta esta información a la opinión pública. Y bueno, sucede algo. Aquí siempre en la noche paranormal les traemos ahí teorías medio extrañas, pero pues realmente son muy interesantes, porque esto salió en 2019, es información relativamente reciente. Bueno, pero entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué este avión, por qué este avión del vuelo 19 había sido encontrado tan lejos? ¿Por qué, si en principio se habían perdido y habían regresado al oeste, por qué al oeste buscando la playa de Florida o las playas de Florida, Fort Lauderdale, Miami? Porque habían encontrado el avión hasta los Everglades, ¿no? Que prácticamente es pues bueno, el sur de la Florida, ya lo último. Y bueno, ellos llegan a la conclusión de que cuando toman, más bien Ponseti llega a la conclusión de que cuando se dividen estos 3 pilotos marines del vuelo original 19, ellos están volando sobre la tormenta ya ha entrado en este punto, la tormenta ya está muy entrada, y ellos están volando sobre las nubes. No pueden bajar porque hay una tormenta eléctrica y obviamente pues la lluvia obviamente pegaría en los aparatos, y hay que recordar que además tienen que mantener la mayor altura posible porque en cualquier momento se van a quedar sin combustible. Entonces pues bueno, obviamente el tener mayor altura representa que puedan recorrer mayor distancia con el motor muerto, digámoslo así, en el momento que se pare. Entonces ellos continúan y no se dan cuenta que en algún punto ya están sobre tierra firme. Ellos siguen volando sobre las nubes.
Entonces ellos no saben, no se dan cuenta y continúan. Ellos pasan sobre Florida, más bien, toman el rumbo, ¿no? Toman rumbo hacia el oeste. En principio, obviamente están desorientados, entonces no saben exactamente hacia dónde ir y terminan yendo hacia el suroeste, es decir, hacia la dirección de los Everglades. En el camino, Stevers es el primero que se queda sin combustible, entonces cae muy cerca de las playas de Miami. Luego él sí que termina cayendo en el mar y vamos más adelante y probablemente se pueda explicar esto. Después Stevers era el que tenía menos combustible obviamente. Después Gerber es el que cae y ya lo hace dentro de los Everglades, que es uno de los aviones que posiblemente se puedan encontrar posteriormente. Y el último, que es el avión que encuentran, que es el de Powers, es el que en 1960 se logra pues dar con este paradero de este avión de Powers, que está en los Everglades. Básicamente Gerber y Powers tenían una reserva de combustible pues bastante parecida, entonces caen relativamente cerca, ¿no? El que se encuentra es el de Powers, y lo que nos da a entender que ellos seguían volando hacia las nubes y no se dan cuenta en ningún momento que ya han regresado a tierra firme. Así que cuando bajan, pues bueno, básicamente ya lo hacen con el motor muerto, entonces no pueden maniobrar, ¿no? A pesar de que se dieron cuenta de que estaban en tierra firme, pues bueno, solo queda estrellarse y tratar de amarizar, bueno, no amarizar, sino ya iban a aterrizar ahí en el panteón, pero bueno, de la mejor forma posible. Tal vez no lograron sobrevivir, pero sí George Paunés. Y probablemente por eso es que él termina enviando ese telegrama. Entonces, básicamente, la posición final de los aviones es el capitán Taylor y Bossi, que son los marinos, terminan adentrándose al océano Atlántico y caen en algún lugar donde se le calculó la posible posición del vuelo 19, que después no encontraron nada. Stevers cayó en dirección ya hacia la Florida, o sea, ya muy cerca de la playa, pero bueno, tampoco, al menos hasta este punto no se le encuentra. Y Gerber y Powers, bueno, caen en tierra firme en los Everglades en Florida. Así probablemente haya terminado el vuelo 19. Pero hay información también que respalda esto. Hay un investigador que se llama John Mayer que cuando hay un accidente, no sé si lo recuerden, en el 86 hay un accidente del Challenger, es esta misión espacial que explota en el aire y que la NASA empieza a buscar todas las partes de este aparato para poderlo reconstruir y encontrar la falla, ¿no? Que era algo primordial, encontrar cuál había sido la falla precisamente para corregirla y que no volviera a ocurrir. Entonces este transbordador explota en el 86 y empiezan a buscar, y él a través de las imágenes se da cuenta de que cuando están buscando cerca de la playa de la Florida, reconoce los restos de algunos aviones que se encontraron ahí, como los restos de un avión de un Avenger que había volado probablemente en el vuelo 19. John Mayer se iba a convertir posteriormente en uno de los principales investigadores de estos, no solo del vuelo 19, también del Triángulo de las Bermudas, y acude con un equipo de expertos. Logran localizar el barco, de hecho el avión, esto ya se hace unos años posteriores, y en los 90 recuperan ese avión, logran sacarlo del agua, pero tienen el problema de que no están los números de serie. Ya está bastante corroído el lugar donde en principio deberían estar pintados los números de serie o los números de matrícula del avión para identificarlos. Entonces nunca se llega a la conclusión de que sea uno de los aviones del vuelo 19. En principio John Mayer habría encontrado el avión de Stevers, es decir, el primer avión de los marines que había caído a tierra, en el mar. Entonces, en principio se cree que ese es el avión que encontró John Mayer,
que no se le pudo comprobar la matrícula, pero esto indicaba que el vuelo 19 sí se dividió en algún punto y que tomaron una dirección hacia el oeste, es decir, respaldaba la teoría de que posiblemente Herbert y Powers sí habían caído en los Everglades, o al menos en tierra firme en algún lugar de la Florida. Esto es una teoría, pues bueno, relativamente reciente, como lo decíamos, tiene un año, bueno, menos de un año aproximadamente que salió. Está muy bien plasmada en esta novela de José Antonio Poncetti. Ustedes la pueden encontrar. De hecho, es difícil, obviamente, en esta pandemia y en estos tiempos que estamos viviendo. En formato físico, las librerías, sabemos, todo es un caos. Pero lo pueden encontrar en formato digital, cuesta 109 pesos. Es una lectura pues bastante recomendada, solo que sí hay que tener mucho cuidado. Y hay que hacer una propia investigación, obviamente. Eso se lo recomiendo a ustedes. Eso ya le toca a cada uno. Para saber qué es fruto de la imaginación de Poncetti y cuáles son los acontecimientos que fueron reales. Uno obviamente es el telegrama. Esto es totalmente real y se los hemos presentado aquí. Esto se puede consultar. Obviamente es algo que ha quedado ahí. Y dos es el hallazgo del avión del vuelo 19 que no ha sido reconocido, pero que a través de varios documentos se puede pues bueno, concluir que sí se llevó a cabo el hallazgo de un avión del vuelo 19 en los Everglades y que el avión que encontró John Mayer en los 90 probablemente sí era el avión de Stevers que pertenecía al vuelo 19. Y de hecho el autor lo facilita bastante, ¿no? No vamos a spoilear la novela, aunque ya hemos contado muchísimo de su contenido. Pero al final de este libro van a encontrar un apartado, unas notas del autor, donde les van a señalar prácticamente qué es lo que es verdad de la novela y qué es lo que él ha inventado, ¿no? Bueno, que él ha redactado, porque más bien es una investigación presentada en forma de novela. Y se van a dar cuenta que, bueno, los datos son bastante sólidos. Ustedes pueden hacer su propia investigación y van a encontrar muchísimos datos. Nosotros también los hallamos, pero se nos acabó el tiempo. De hecho, ya nos pasamos ahí unos minutos. Pero ustedes pueden hacer su propia investigación, obviamente, y se van a dar cuenta de que hay muchos datos que podrían respaldar esta teoría y que tal vez pues bueno, el vuelo 19 no es como nos lo contaron, ¿no? Que obviamente continúa siendo un enigma hasta que no se pueda determinar exactamente lo que ocurrió con el vuelo 19. Ya están apareciendo datos, pero sí hay otras cosas que deberían, que para respaldar esta teoría tendrían que ser totalmente contundentes, digámoslo así, ¿no? Que apareciera un informe oficial de la Marina o del Ejército de Estados Unidos diciendo el avión que encontramos en los Everglades en los 60s, pues sí era un avión del vuelo 19. O sea, eso vendría a representar o vendría a respaldar toda la teoría de Poncetti, que es bastante interesante. Bueno, realmente esta es una de las historias que nos gusta traer aquí en la Noche Paranormal, una investigación que hemos realizado también, obviamente, para ustedes, uno de los mayores enigmas. Al final, obviamente, no significa que esto tenga que ser forzosamente de la manera en que hemos contado. Ustedes harán su propia investigación, llegarán a sus conclusiones y sería interesante, pues bueno, que nos las hicieran saber aquí en la página de la Noche Paranormal y también en Enigma TV, obviamente. Ahí estamos recibiendo todos los comentarios, todo lo que nos quieran escribir, todas las sugerencias también, obviamente todo lo leemos en la Noche Paranormal. Bueno, realmente pues poco más queda por decir sobre esta fascinante bueno, teoría que está apareciendo ahí y que sobre todo es bastante reciente. Entonces ustedes ya tienen ahí pues bastante que contar, que comentar ahí con sus amigos también interesados en el misterio, en estas situaciones bastante extraordinarias, pero que también son bastante interesantes, ¿no? Probablemente durante los próximos años vamos a conocer más información al respecto y tal vez en algunos
en algún momento pues bueno se determine qué es lo que sucedió con el vuelo 19 y podamos dar fin al misterio que envuelve pues bueno esta desaparición, una de las desapariciones pues bueno más sobresalientes, no digamos famosas de la historia. Estos 5 Avengers junto con el avión, el Training 49, que también se perdió pues buscando a los posibles sobrevivientes del vuelo 19, que al final no se pudo encontrar nada. Y bueno, como esto, obviamente un montón de cosas, ¿no? Lamentablemente, como decíamos, ya se acabó el tiempo, nos pasamos ahí un poquito, pero bueno, es bueno estar de vuelta. Y bueno, estos temas realmente lo merecen, ¿no? Son temas bastante interesantes, teorías que ahí por ahí no se han analizado totalmente y que probablemente no vayan a encontrar en muchos lugares. Así que en la noche paranormal, pues bueno, esto es lo que queremos presentarles, ¿no? Estas teorías, que ustedes hagan sus propias investigaciones. Y bueno, obviamente ya hablando en concreto de el enigma del Triángulo de las Bermudas, obviamente pues bueno, va a continuar a lo largo de la historia. Hay muchas situaciones que tendrán que explicarse, muchas situaciones que continúan sin respuesta. Para mí uno de los enigmas más grandes es la aparición del mar y celeste, ¿no? Ya se los contamos en la primera temporada, búsquenlo, Enigmas del Mar, le pusimos, me parece, Enigmas del Océano, en la primera temporada, y les contamos, pues bueno, básicamente lo que sucedió con el mar y celeste y otras situaciones que habían ocurrido ahí en el Triángulo de las Bermudas, desapariciones de aviones. Ya no nos queda tiempo, pero bueno, igual en algún momento comentaremos acerca de Caroline Cascio, que también desapareció volando un avión. Y lo más curioso es que hay testigos, ¿no?, de cómo desaparece el avión de Caroline Cascio sobrevolando una de las islas que se encuentran, pues bueno, dentro del 1.000.000 de kilómetros cuadrados que comprenden el Triángulo de las Bermudas. Y bueno, ahí está. Es una investigación pues bastante interesante. Son temas que nos gustan, que a los amantes del misterio, obviamente, como lo son ustedes y como lo somos nosotros aquí en la Noche Paranormal, pues bueno, nos encanta. Y sobre todo, pues bueno, traer esta información fresca, estos giros de guión que a veces es lo que necesita el misterio, ¿no? Porque a veces se queda muy estancado, ¿no? Y no tiene caso repetir los mismos temas. No tendría caso hacer un episodio del vuelo 19 sin traerles información nueva, ¿no? Darle vueltas a lo que ya está, a los miles de videos que están en YouTube y en las páginas. No, es lo que intentamos hacer en la Noche Paranormal, acercarlos a teorías nuevas. Puede que sean verdad o que no lo sean, o que sean controversiales, pero bueno, al menos darle un giro y no quedarnos estancados, ¿no? Porque a veces el misterio es eso, es pues una búsqueda interminable por encontrar la verdad. Que bueno, al final creo que hasta es mejor, ¿no?, quedarnos a veces con la incertidumbre de lo que ocurre. Pero bueno, como dato final para dar pistoletazo a esta historia, hay una... Híjole, es que no sé si spoiler. Bueno, sería un spoiler de la novela tal vez, pero bueno, probablemente muchos de los amigos que nos han seguido hasta hoy, hasta este punto, obviamente se van a quedar con algunas dudas acerca de la teoría nueva. Entonces esto los va a terminar por envolver. Esto es un spoiler de la novela. Si, bueno, de la novela de investigación. Si ustedes quieren leerla, pues bueno, aquí ya pueden cortar el video. Ya no vamos a decir mucho de esto. Si quieren si quieren leer esta novela de investigación, es bastante buena. Como les decimos, lo pueden encontrar de forma digital, 109 pesos en la Play Store, Google Play Store. Ahí la compramos nosotros. Muy bueno. Y otros libros, ¿no? El de Charles Berlitz es, como le decíamos, cualquier amante del misterio tiene que leerlo. Es de lectura obligatoria, ¿no? Y otros tantos. Hay muchísimos libros que hablan acerca del Triángulo de las Bermudas. Charles Berlitz tiene otro libro que habla, pues bueno, referente del Triángulo de las Bermudas y los ovnis. O sea, es bastante complicado. Antonio Rivera también habla de las desapariciones en los Triángulos de las Bermudas. Y bueno, entonces ya, el spoiler. Hay una tumba en el cementerio de Arlington donde pues bueno,
es el cementerio, ¿no? Es donde se encuentran pues, básicamente varias personalidades de Estados Unidos, de la historia de Estados Unidos, entre ellos JFK, John F. Kennedy. Hay una tumba dedicada a la memoria de George Paonessa, el supuesto superviviente del vuelo 19, que ya son muchas coincidencias, ¿no? El telegrama, la tumba y aparte la novia de George Paonessa asegura que durante la época de los 50 lo ve 2 veces, tienen encuentros 2 veces, entonces bueno, ya es algo bastante raro, pero bueno, la cereza del pastel es esto. En Arlington hay una tumba, ustedes pueden meterse en internet, la pueden buscar. Ahorita nos hemos quedado sin tiempo, pero bueno. Pueden buscar esta información y se van a dar cuenta que en Arlington existe esa tumba dedicada a la memoria de George Paonessa. Y lo misterioso es que nadie mandó a poner esa tumba. Bueno, a levantar esa tumba, ese epitafio. Es una tumba vacía. Ponseti ha investigado, ha ido más allá, y no solo Ponseti, hay otros investigadores que han tratado de llegar al meollo de este asunto, de explicar por qué está ahí la tumba en un cementerio totalmente reconocido, pero han llegado a la conclusión de que no lo saben, no hay nada que explique. La familia de George Paonessa nunca mandó a levantar ese epitafio, sobre todo en ese lugar que es bastante complicado hacerlo. ¿Y quién pagó por esa tumba? Una de las teorías es que el propio George Paonessa haya jugado una especie de, no de broma, sino haya dejado un indicio, ¿no?, acerca de lo que sucedió con él y con el vuelo 19, y que nunca apareció en la vida pública porque, pues bueno, esto distintas situaciones. Una es la culpa del sobreviviente, el complejo de culpa del sobreviviente, y la otra es pues, la corte marcial a la que se iba a enfrentar. Probablemente iban a ser situaciones complicadas. No lo podemos saber hasta que estas teorías, estas hipótesis se lleguen a comprobar con información que probablemente vaya a aparecer en los próximos años. Esperemos que sí. Bueno, realmente ha sido una noche bastante interesante con todos ustedes, amigos. Les agradecemos a nuestros amigos que nos escuchan en iVoox, desde España, desde otros lugares no solo de Europa, sino también de Latinoamérica, Nicaragua, Argentina, Chile también, Guatemala también, muchos otros lugares también que nos escuchan. Pues bueno, agradecemos obviamente también a las personas que nos escuchan desde Estados Unidos, que nos han dejado ahí mensajes por cierto en iVoox. Pues bueno, muchas gracias, todo lo leemos. Y bueno, ya tienen otro tema del que hablar con sus amigos en estas noches y en estos días de cuarentena pues bastante difíciles, ¿no? Bueno, agradecemos a todas las personas que estuvieron también conectadas, y bueno, mándenos ahí también sus conclusiones, qué es lo que piensan. ¿El vuelo 19 realmente tiene una explicación totalmente distinta o se quedan con la explicación oficial? El informe tiene 500 páginas, lo pueden leer, lo pueden encontrar, lo vamos a dejar también ahí en la descripción para que lo puedan checar. El informe oficial del vuelo 19 no van a encontrar muchas respuestas. Realmente yo les recomiendo que pues básicamente mejor lean la novela. Mucho de lo que viene en la novela obviamente sí está un poco aderezado, ¿no?, digámoslo, para darle un sentido dramático, pero pues bueno, las conversaciones y todo esto pues básicamente terminan diciendo lo mismo, ¿no? Bueno, les agradecemos a todos su presencia hoy en La Noche Paranormal, como siempre. Vianey Salazar en los controles, en la producción de este programa, y aquí en la conducción Ariel Salazar, su amigo. Agréguenos en Facebook, escríbanos. Sé que hay muchas otras situaciones que han quedado ahí en el limbo. Tenemos muchísima información al respecto, pero bueno, no nos alcanzaría un episodio completo para hacerlo. O sea, realmente por eso les pedimos que nos hagan llegar sus sugerencias. Igual si quieren que hagamos la segunda parte de este episodio o de algún otro que hayamos tocado en algún momento, pues bueno, sería importante conocerlo. Este es el episodio, por cierto, el penúltimo episodio de la segunda temporada. Les agradecemos mucho su apoyo, sobre todo a nuestros amigos de iVoox, de Facebook, de Enigma TV también. Muchísimas gracias. En Spotify estamos básicamente incursionando, tenemos 3 semanas en la plataforma,
Pero bueno, también agradecemos a las personas que nos puedan llegar a escuchar ahí. En YouTube, pues bueno, ya sabemos. Ayúdenos, apóyenos ahí en YouTube, porque realmente ahí, pues bueno, ya sabemos que es bastante complicado y saber sobresalir, ¿no? Y sobre todo y todos hacen videos y esas situaciones. Pero bueno, les agradecemos bastante a las personas que nos están siguiendo a través de esa plataforma. También, pues obviamente, a todos nuestros amigos. Saludos también a todos los amigos que nos estuvieron siguiendo a través de la página de Enigma TV también y en La Noche Paranormal. Muchísimas gracias, nos vemos en la próxima. Esto fue La Noche Paranormal y nos vemos en el final de la temporada. En 2 semanas, el 19 es la próxima semana, de hecho. En 2 semanas, sí, perdón. El 19 de diciembre, el final de la temporada, un episodio de Asesinos en Serie que nos habían estado pidiendo y que también nosotros ya se los habíamos prometido desde que empezó la segunda temporada, que es BTK. Va a ser el final de la temporada. La historia de Dennis Rader, uno de los asesinos más prolíficos de la historia de Estados Unidos. Bueno, permaneció muchísimos años en activo. Y si ustedes vieron Mindhunter, pues bueno, realmente es la historia que nunca se contó en Mindhunter y que probablemente nunca se vaya a contar porque ya se canceló la serie. Entonces, bueno, es bastante interesante. Entonces, nos vemos el próximo 19 de diciembre. Muchas gracias a todos y hasta la próxima. Hasta luego, amigos, muchas gracias.